Debí haber visto las señales. Mirando hacia atrás ahora, todo era tan obvio. Las llamadas larguísimas que Olivia siempre atendía en la otra habitación. Los susurros entre ella y sus dos mejores amigas, Maya y Rachel. Incluso la forma en que insistieron en planear este viaje ellas mismas, alegando que querían sorprenderme con una escapada sin estrés. Pensé que era amor. Resultó ser una emboscada. Llevábamos 5 días en este paraíso tropical, disfrutando del sol, comidas de primera y creando recuerdos. O eso creía. Eran las vacaciones con las que la gente sueña, y bajé la guardia, pensando que era la recompensa a todo mi esfuerzo. En nuestra última noche, Olivia sugirió que saliéramos a tomar algo a un bar privado que habían encontrado. Estaba un poco apartado, lejos de los lugares turísticos más concurridos. Me había sonreído con tanta dulzura cuando me invitó a salir, con los dedos recorriendo el borde de su copa de cóctel mientras decía, hagamos que esta noche sea especial. No percibí el veneno que se escondía tras sus palabras. El salón tenía una iluminación tenue e íntima, de esas que hacían que todo pareciera surrealista. Nos sentamos en una mesa de la esquina, mi esposa a un lado y sus dos mejores amigas frente a nosotros. Se reían, bebían a sorbos, se abrazaban como colegialas con un secreto. Debería haber prestado atención cuando Maya me rellenaba el vaso una y otra vez, con la mirada fija en Olivia como si esperara algo. Debería haberme preguntado por qué Rachel insistía tanto en que probara el whisky importado, diciendo, vamos, James, solo uno más. Es tu última noche aquí. Recuerdo haber dado un sorbo, el ardor del alcohol era suave, pero más intenso de lo habitual. Una neblina lenta me envolvió, mi visión se nubló por los bordes. Sentía las extremidades pesadas, mis pensamientos lentos. Intenté hablar, pero mi lengua no cooperaba. Fue entonces cuando Olivia se acercó, su aliento cálido contra mi oído, y susurró, sobrevive a esto, genio. Entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Al despertar, estaba tumbado en un colchón manchado de motel, con el cuerpo dolorido como si me hubiera atropellado un camión. Lo primero que noté fue el olor, cerveza rancia, sudor, algo fétido flotando en el aire. Tardé unos segundos en darme cuenta de que ya no estaba en nuestra lujosa suite de hotel. El pánico se apoderó de mí al incorporarme demasiado rápido, mientras la habitación daba vueltas violentamente a mi alrededor. Tenía la boca seca y la cabeza me dolía. Instintivamente, busqué el teléfono en el bolsillo. Pero no había nada. Mi billetera había desaparecido. Mi reloj había desaparecido. Me di unas palmaditas en la chaqueta, en los vaqueros, en cada centímetro de tela. Pero la verdad me golpeó fuerte y rápidamente. Se lo llevaron todo. Mi pasaporte, mis tarjetas de crédito, mi dinero. Me dejaron en nada y me dejaron aquí como basura. Y luego, el último puñal en el estómago, mi teléfono, apoyado en la mesita de noche, reproduciendo un vídeo. La voz de Olivia. Iba en el asiento delantero de un coche, riendo, con las gafas de sol puestas, como si fuera un viajecito de chicas. Maya conducía, Rachel en el asiento trasero, ambas riendo como hienas. Hola, cariño. Arrulló Olivia, con su cara llenando la pantalla. Para cuando veas esto, ya nos habremos ido. Espero que disfrutes de tu estancia. Ah, y no te preocupes por la factura del hotel. Te buscarán pronto. Maya se inclinó, sonriendo. Has gastado todas tus cartas, James. Estás oficialmente en la ruina. Diviértete resolviendo esto. Y Rachel, con esa sonrisita de suficiencia, asestó el golpe final. Sobrevive a esto, genio. Entonces la pantalla se quedó en negro. Durante un largo rato, me quedé allí sentado, mirando mi propio reflejo en el espejo roto del motel al otro lado de la habitación. Parecía un hombre que acababa de ser enterrado vivo y que había salido a rastras del polvo. Sentí un ardor familiar en el pecho. No era pánico. No era miedo. Furia. Pensaron que este era mi fin. Pensaron que me acurrucaría y aceptaría mi destino. Estaban completamente equivocados. Me obligué a respirar lenta y profundamente, apartando la ira. La ira no me sacaría de esto. Necesitaba pensar. Primero,
Revisé los cajones de la mesita de noche, el baño, incluso debajo de la cama. Nada útil. La habitación del motel era de lo más barata. No tenía minibar ni teléfono. Ni siquiera tenía bolígrafo ni papel. Me acerqué a la ventana a trompicones. Miré las calles desconocidas de abajo. Ya no era la zona turística. Era la parte del paraíso que no aparecía en los folletos. La parte a la que terminaba gente como yo si no tenía cuidado. Necesitaba salir de allí. Pero no tenía dinero, ni identificación, ni forma de pedir ayuda. La recepcionista de abajo me reconocería y, sin pagar la habitación, tendría que escabullirme. Si me atrapaban, tendría que lidiar con las autoridades locales, y eso era lo último que necesitaba. Caminé hacia la puerta, pegando la oreja a ella. Silencio. Respiré hondo y giré el pomo. Se abrió con un crujido. El pasillo estaba tenuemente iluminado, la alfombra manchada y descascarillada en los bordes. Mis pies se movían por instinto, con cuidado, en silencio. Llegué a la escalera sin chocar con nadie, con el pulso retumbando en mis oídos. Paso a paso, bajé sigilosamente hasta el vestíbulo. El recepcionista era un hombre mayor, medio dormido tras el mostrador, con una pequeña radio que reproducía música suave y chirriante. Una sola cámara de seguridad colgaba sobre él, con su luz roja parpadeando. No podía permitirme que me vieran. Mi única opción era calcular el tiempo justo. Esperé a que entrara un cliente, distrayendo a la recepcionista lo justo para pasar desapercibido y salir por la puerta principal. El cálido aire nocturno me golpeó como una bofetada, pero no me detuve. Caminé rápido, cabizbajo, mezclándome con la multitud. No tenía dinero, ni teléfono, ni plan. Pero tenía una cosa. Una razón para luchar. Creían tenerla. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Caminé lo que parecieron kilómetros, mi cuerpo se movía por puro instinto mientras mi mente se tambaleaba por la traición. Olivia, Maya y Rachel me habían jugado una mala pasada, despojándome por completo en un país extranjero sin salvación, sin salida. El cálido aire de la noche debería haber sido reconfortante, pero cada calle desconocida, cada rostro que me cruzaba, solo me hacían comprender lo perdida que estaba. Necesitaba un plan. Necesitaba sobrevivir. El problema era que sobrevivir no era fácil cuando no tenías nada, ni $1 a tu nombre, ni siquiera el lujo de hacer una sola llamada. Y lo peor de todo, no tenía ni idea de dónde estaba. Me detuve en la esquina de una calle concurrida, con el resplandor de los letreros de neón titilando contra el pavimento. La ciudad latía a mi alrededor, motos zigzagueando entre coches que tocaban la bocina, vendedores anunciando sus últimas ofertas antes de cerrar, grupos de gente riendo al salir a trompicones de los bares. Un mundo entero avanzaba, completamente indiferente al hecho de que mi vida entera acababa de dar un vuelco. Me miré, mi camisa arrugada ahora empapada de sudor, mis zapatos de vestir desgastados por la interminable caminata. La comprensión me golpeó con fuerza. No solo parecía un hombre al que habían robado. Parecía que no pertenecía a ese lugar. Y en un lugar como este, eso me convertía en un blanco fácil. Capté algunas miradas fijas, 2 hombres fumando cerca de un carrito de comida, una mujer sentada en un banco observándome durante demasiado tiempo. No estaba seguro de si veían a un turista desesperado o a una presa fácil, pero no podía permitirme quedarme a averiguarlo. Doblé por una calle más tranquila, con la mente a mil. Necesitaba encontrar la manera de regresar a Estados Unidos. Eso significaba buscar ayuda. Pero ¿quién en su sano juicio ayudaría a un extranjero sin dinero ni prueba de identidad? Entonces, se me ocurrió una idea. Había estado aquí antes, no en este mismo país, sino en situaciones en las que tuve que confiar en mis instintos, en las que tuve que pensar como un hombre sin red de seguridad. Antes de construir mi negocio, antes del éxito, pasé años en el ejército, años que me enseñaron a sobrevivir bajo presión. Me habían entrenado para adaptarme, para pensar con rapidez. Olivia y sus amigas pensaron que me habían dejado indefensa, pero me subestimaron. No iba a suplicar ayuda. Iba a ganármela. Tras dar el primer paso, seguí caminando, buscando oportunidades. Los hoteles estaban descartados. Exigían pago por adelantado. ¿Policía? Peor aún.
Sin identificación, podría acabar encerrado en una celda hasta que alguien decidiera qué hacer conmigo. Eso solo dejaba una opción. Las calles. Vi a un hombre vendiendo recuerdos cerca de una hilera de bares al aire libre. Su puesto estaba lleno de collares artesanales, figuras de madera tallada y telas coloridas. Parecía exhausto. Con los ojos entrecerrados, organizaba perezosamente su exhibición. Una idea se formó en mi cabeza. Me acerqué a él, con las manos visibles. Lo último que quería era que pensara que era una ladrona. ¿Necesitas ayuda para cerrar?, pregunté en un inglés cuidadoso y meditado. Me miró con el ceño fruncido. ¿Compras algo? Negué con la cabeza. No tengo dinero, pero puedo ayudarte a empacar. Frunció aún más el ceño, pero luego desvió la mirada más allá de mí, hacia el grupo de borrachos que reían cerca de su puesto. ¿Turistas? Distracciones fáciles para los carteristas. Suspiró y señaló con la cabeza un montón de tela doblada. Metí esto en la bolsa. Me moví rápido, doblándolo y empaquetándolo mientras él cerraba el puesto. No era mucho, pero algo era. Una señal de que no era solo un tonto perdido vagando por las calles. Cuando terminamos, me echó un vistazo. ¿Trabajas? Asentí. Necesito trabajar. Dudó un momento y luego sacó un puñado de billetes pequeños. Apenas alcanzaba para una comida, pero algo era. Vuelve mañana. Quizás necesite ayuda otra vez. Tomé el dinero con un gesto de agradecimiento, mientras observaba la calle esperando mi siguiente movimiento. Comida, refugio y un plan. Con unos pocos dólares en el bolsillo, encontré un pequeño vendedor ambulante que vendía arroz y pollo a la parrilla, y me daba justo lo suficiente para una sola porción. Comí despacio, pensando a toda velocidad en mis próximos pasos. El refugio era el mayor problema. Necesitaba un lugar seguro, un lugar donde no me despertara y me vieran robado de nuevo. Mientras deambulaba, vi una vieja iglesia cerca del límite del distrito, con las puertas abiertas al público. Las iglesias, recordaba de mis viajes, solían permitir que la gente durmiera dentro, sobre todo a quienes pasaban por momentos difíciles. Entré y me recibió el aroma a madera vieja y velas encendidas. Había algunas personas sentadas dispersas en los bancos, algunas absortas en la oración, otras simplemente descansando. Encontré un rincón tranquilo al fondo y me senté, con el cansancio apoderándose de mí. Había sobrevivido a la primera noche, pero esto no había terminado. Una mañana de decisiones difíciles. Al amanecer, ya estaba levantado, con los músculos doloridos de dormir apoyado en el banco de madera. La ciudad era diferente a primera hora, más tranquila, pero igual de bulliciosa. Los vendedores se preparaban para el día, los trabajadores se apresuraban a sus trabajos. Por primera vez desde que desperté en ese motel, sentí una sensación de claridad. No podía seguir en este ciclo de apenas sobrevivir. Necesitaba ayuda de verdad, y rápido. Tenía una pista, un viejo conocido del mundo de los negocios, Víctor, que había mencionado tener contactos en este país. No éramos cercanos, pero sabía por dónde empezar a buscar. ¿El único problema? Encontrar a Víctor significaba conseguir un teléfono y una forma de llamarlo, y eso significaba encontrar otra forma de ganar dinero rápido. El primer paso hacia casa. Al mediodía, volví a la calle, ofreciendo mi ayuda en todo lo que podía, descargando paquetes, moviendo muebles para el dueño de una pequeña tienda, incluso barriendo frente a una cafetería. No era mucho, pero por la tarde, tenía suficiente para pagar una sesión corta en un cibercafé. Inicié sesión en una cuenta de correo vieja y busqué entre mis contactos antiguos el último mensaje de Víctor. Mi corazón latía con fuerza al encontrar su número. Respiré hondo, tomé prestadas unas monedas más de mis ganancias y marqué el número. Sonó. ¿Y entonces? Jens. La voz de Víctor sonaba cautelosa, confusa. Exhalé bruscamente. Víctor, necesito tu ayuda. El juego estaba a punto de cambiar. Aún no estaba fuera de peligro, pero había dado el primer paso, y Olivia y sus amigos no tenían ni idea de que su pequeño juego estaba a punto de tomar un giro muy oscuro. El silencio de Víctor al otro lado de la línea se prolongó un instante más de lo que me hubiera gustado. Podía oír sonidos tenues de fondo. Voces.
El clic de un teclado. Una carcajada ocasional. Estaba en una oficina, lo que significaba que lo había pillado en horario laboral. Bien. Significaba que no podría poner excusas ni ignorarme. James. Su voz volvió a sonar, esta vez con un toque de cautelosa incredulidad. Tío, hace años que no sé de ti. ¿De dónde demonios me llamas? Me tragué el sabor amargo de la boca, apretando con más fuerza el teléfono prestado. Estoy en apuros, Vic. Estoy varado en tu país sin dinero, sin pasaporte y sin salida. Necesito tu ayuda. Una inhalación profunda. Maldita sea. ¿Qué pasó? Dudé. Podría haberle contado toda la verdad, contarle lo de Olivia y sus amigos intrigantes, como me habían dejado drogada y asaltada en un motel. Pero la verdad era que no tenía tiempo para la compasión. Lo que necesitaba era una solución. Es una larga historia, dije. Pero necesito una forma de volver a Estados Unidos. ¿Aún tienes esos contactos en el consulado? Víctor suspiró profundamente. No tantos como antes. Las cosas han cambiado desde la última vez que hablamos. Pero quizá conozca a alguien que pueda ayudar. ¿Dónde estás ahora? Eché un vistazo al destartalado cibercafé, las filas de ordenadores anticuados, el dueño con aspecto cansado mirándome, esperando su pago. En algún lugar donde no pueda quedarme mucho tiempo. Necesito mudarme. Está bien. Hay un bar cerca del distrito financiero llamado El Toro. Pregunta por Luis. Dile que te envía Víctor. No es muy amable, pero me debe un favor. Un bar. No era exactamente el tipo de lugar en el que quería depositar mi confianza, pero ahora mismo no tenía opciones. Lo entiendo. Gracias, Vic. Te debo una. Ya me la debías, murmuró Víctor, y luego añadió. Ten cuidado, James. Este lugar no es precisamente amable con los hombres desesperados. Colgué y exhalé lentamente. Hora de mudarse. Camino a Luis. Usé el último cambio que me habían prestado para pagarle al dueño del café y salí al calor del mediodía. El sol caía implacablemente y las calles rebosaban vida. Vendedores gritando. Coches tocando la bocina. La gente pasaba a toda prisa. El Toro estaba a unos 5 kilómetros, una larga caminata bajo el calor, pero tomar un taxi no era una opción. Sin dinero, sin identificación y sin un plan B si esto salía mal, tuve que mantener la calma y confiar en mi instinto. Mientras caminaba, prestaba atención a mi alrededor. No era paranoico. Sabía que destacaba. Un extranjero solitario, claramente no un turista, con ropa arrugada y moviéndose con determinación. Bien podría haber sido un blanco ambulante. En un momento dado, vi a un grupo de jóvenes merodeando cerca de una esquina, siguiéndome con la mirada demasiado tiempo. No bajé el paso, pero ajusté mi camino, adentrándome en una zona más concurrida. Regla número 1 de supervivencia. Nunca te conviertas en un blanco fácil. Para cuando llegué a El Toro, el sol ya había empezado a ponerse, proyectando largas sombras sobre los estrechos callejones. El bar no tenía mucho que ofrecer. Letreros desgastados, grafitis en las paredes y un portero imponente en la entrada. Me acerqué a él con cuidado. Busco a Luis. El portero apenas me reconoció. No es mi problema. Lo intenté de nuevo. Víctor me envió. Eso generó una reacción. El portero me recorrió con la mirada, evaluándome, antes de señalar con la cabeza la puerta. Entré, adaptándome a la tenue luz. El aire olía a cerveza rancia y sudor. El murmullo de conversaciones en voz baja se mezclaba con el zumbido de una vieja gramola en la esquina. El lugar no estaba lleno, pero había suficiente gente como para dejar claro que era un lugar frecuentado por quienes viven con sus propias reglas. En la barra, un hombre de unos 40 y tantos años tomaba una copa. Tenía una mirada penetrante, un bigote espeso y una expresión que me decía que no tenía tiempo para tonterías. Luis. Me acerqué, con movimientos tranquilos. Luis. No levantó la vista. Depende de quién pregunte. Víctor me envió. Eso le llamó la atención. Levantó la mirada,
observándome con una mezcla de curiosidad y sospecha. Parece que has tenido una mala semana. No tienes ni idea, murmuré. Luis señaló el taburete que estaba a su lado. Siéntate. Ya lo hice. ¿Qué necesitas? Preguntó en voz baja. Lejos de este país. Luis soltó una risita seca. No es fácil. No es barato. Exhalé. No tengo dinero, pero puedo trabajar. Ladeó la cabeza. ¿Trabajar, eh? ¿Qué clase de trabajo? Sostuve su mirada. Lo que sea que me saque de aquí. Por un largo rato, Luis no dijo nada. Luego, se bebió el resto de su bebida y se inclinó un poco. Hay un hombre que necesita un conductor. No es exactamente legal, pero vale la pena. Si haces esto, tendrás suficiente para un pasaporte y un billete. No lo dudé. Lo haré. Luis sonrió con suficiencia. Pensé que lo harías. Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Luego, se volvió hacia mí. Ven mañana. 6 de la mañana, no llegues tarde. Asentí. Estaré aquí. Luis se puso de pie, estirándose. Una cosa más. Arqueé una ceja. Sí. Me miró con una expresión de escalofríos. No lo arruines. Dicho esto, se marchó, dejándome sola en el bar. Tenía un trabajo. Un plan. Y por primera vez desde que desperté en ese motel, tuve esperanza. Pero algo en el tono de Luis me decía que este trabajo no iba a ser fácil. Y si me equivocaba, no me iría de este país. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Estaba solo en un país extranjero. Mi esposa me había robado a ciegas. Y mi única posibilidad de sobrevivir era un trabajo del que no sabía nada. Me lo ofreció un hombre que parecía no dudar en dispararle a alguien si se pasaba de la raya. Pero no tenía opción. Así que pasé la noche de la única manera que sabía, preparándome. Encontré un baño público. Me lavé la cara. Me arreglé la ropa lo mejor que pude. Caminé por las calles. Escuchando. Observando cómo se movía la gente. Me fijé en los acentos. Los gestos con las manos. El lenguaje corporal. Observé cómo los lugareños se mimetizaban con el entorno. Cómo evitaban el contacto visual con la gente equivocada. Para cuando el sol asomó en el horizonte, ya estaba listo. O, al menos, tan preparado como un hombre en mi posición podía estarlo. Llegué a El Toro exactamente a las 5:55. Luis ya estaba allí, de pie afuera con un cigarrillo entre los dedos. No dijo nada al verme. Solo dio una calada lenta. Exhaló el humo. Y señalé con la cabeza una camioneta negra y polvorienta estacionada en la acera. Sube. No lo dudé. Una vez dentro, Luis se puso al volante. Y un segundo hombre, al que no había visto antes, se sentó en el asiento del copiloto. Era más joven que Luis. Tal vez 30 y tantos. Ojos penetrantes. Una cicatriz profunda que le recorre desde la sien hasta la mandíbula. Me miró como un hombre evalúa a un perro en una pelea. Intentando decidir si había mordido. O si era solo otro perro callejero esperando ser sacrificado. ¿Este es el tipo?, le preguntó a Luis. Luis asintió. James, te presento a Félix. Félix no me ofreció la mano. Simplemente me miraba fijamente. ¿Sabes conducir? No estaría aquí si no lo supiera. Eso me valió una pequeña sonrisa. Ya veremos. Luis aparcó el coche en la carretera. Tomando una ruta que nos llevó fuera de la ciudad y a las afueras. Los edificios se fueron reduciendo. Reemplazados por caminos de tierra y casas dispersas. Nadie dijo nada por un rato. Entonces Luis habló. Aquí está el trabajo, dijo. Con la vista fija en la carretera. Serás nuestro conductor. Tenemos que hacer algunas entregas. No haces preguntas. No miras dentro de los paquetes. No hablas a menos que te hablen.
Nos llevas a donde necesitamos ir y nos aseguraremos de que obtengas lo que necesitas. ¿Simple? Al menos, en teoría. Asentí. Entendí. Félix se burló. Ya veremos eso también. El primer trabajo. Llegamos a nuestra primera parada como 1 hora después. Era un almacén pequeño y ruinoso. De esos lugares que ni siquiera mirarías si pasaras por allí. Las ventanas estaban tapiadas con tablas y la pintura descascarillada. Un hombre solo estaba afuera, fumando, con el rostro indescifrable. Luis aparcó el coche y se giró hacia mí. Quédate aquí. Félix y Luis salieron, caminando hacia el hombre, intercambiando unas palabras rápidas antes de entrar. Apreté el volante, obligándome a quedarme quieto, a parecer tranquilo. Pero mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué íbamos a entregar exactamente? ¿Drogas? ¿Armas? ¿Artículos robados? No importaba. Lo que importaba era cobrar, conseguir mi pasaporte falso y subirme a un avión antes de que Olivia y sus amigos se dieran cuenta de que estaba vivo. Los minutos se hacían eternos. Entonces, un golpe sordo en el maletero. Luis y Félix regresaron rápidamente, subiendo al coche con urgencia. «Conduce», dijo Luis. No pregunté por qué. No miré atrás. Simplemente pisé el acelerador. Avanzamos a toda velocidad por el camino de tierra, levantando polvo a nuestras espaldas. Por el retrovisor, vi cómo la puerta del almacén se abría de golpe. 2 hombres salieron corriendo. Uno de ellos tenía una pistola. Una pistola que ahora nos apuntaba. Félix maldijo en voz baja. Más rápido. No me lo tuvieron que decir 2 veces. Pisé a fondo el acelerador, agarrando el volante con fuerza mientras la camioneta rebotaba sobre terreno irregular. Entonces, van. Se oyó un disparo. Un segundo después, el parabrisas trasero se hizo añicos. Félix se giró, con el arma ya en la mano. Disparó. No miré. Me concentré en la carretera. Más disparos. Más cristales rotos. Luego, silencio. Seguí conduciendo hasta que Luis finalmente dijo, disminuye la velocidad. Estamos a salvo. Exhalé, con las manos doloridas por la fuerza con la que había agarrado el volante. Félix soltó una risita sombría. Nada mal. Luis asintió. Sí. Nada mal. No pregunté qué había pasado allá atrás. No hacía falta. No se trataba solo de entregas. Se trataba de sobrevivir. Y acababa de demostrar que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Un paso más cerca de la libertad. Hicimos 2 paradas más ese día. No hubo disparos. No hubo cristales rotos. Solo intercambios. Se pasaban bolsas. Se contaba el dinero. Y cumplí con mi deber. Conduje rápido. Me quedé callado. Y no hicimos preguntas. Para cuando regresamos a El Toro, el sol se ponía. El calor del día finalmente amainaba. Luis aparcó y se giró hacia mí. ¿Lo hiciste bien? Félix se recostó en su asiento, sonriendo con suficiencia. No entré en pánico como la mayoría. Me encogí de hombros, intentando disimular lo profundamente herido que aún me sentía. No era la primera vez que me sentía bajo presión. Luis me observó un buen rato. Luego, metió la mano en su chaqueta, sacó un sobre pequeño y me lo arrojó al regazo. Primer pago. Lo abrí. Dinero en efectivo. Suficiente para pasar unas cuantas noches más. Quizás incluso comprar ropa nueva. Comer bien. Pero no lo suficiente para irme. Luis debió haberme leído la mente. Haz 2 trabajos más. Tendrás lo que necesitas. 2 más. Exhalé y asentí. Félix sonrió. Bienvenido al equipo, James. No respondí. Porque lo sabía. Esto no era un equipo. Era un partido. Y me acababan de entregar. El problema con las opciones. Esa noche encontré un hostal barato y pagué una cama. Comí comida de verdad por primera vez en días.
Me di una ducha larga, dejando que el agua se llevara la suciedad, la tensión. Y entonces, tumbado en el colchón rígido, mirando el techo agrietado, me golpeó el peso de todo. Tenía dos opciones. Quédate un poco más en esta vida, consigue mi pasaporte falso y vete. O acaba con quienes me hicieron esto antes de que me vaya. ¿Porque Olivia, Maya y Rachel? Creían que estaba muerta. Pensaban que estaba sufriendo. Varado. Destrozado. Pensaron que nunca encontraría el camino de regreso. Pero se equivocaron. Porque no iba a sobrevivir. Iba a hacerles pagar. Y cuando terminara, sería yo quien se reiría. El dinero del primer trabajo me alcanzó para un par de días más. Pero sobrevivir no fue suficiente. Cada minuto que pasaba allí era un recordatorio de lo que Olivia y sus supuestos amigos me habían hecho. Mi ira se había enfriado y se había agudizado. Algo más peligroso. Ya no solo intentaba volver a casa. Me estaba preparando para la guerra. Pero primero, tenía que terminar lo que empecé. Luis me lo dejó claro. Tenía 2 trabajos más antes de tener suficiente para mi pasaporte falso y un billete de ida. Si ese fuera el precio de la libertad, lo pagaría. El segundo trabajo, una prueba de lealtad. Llegué a El Toro antes del amanecer, igual que antes. Luis esperaba en la acera, con un cigarrillo nuevo entre los dedos. Esta vez, Félix no estaba con él. ¿Dónde está tu perro guardián?, pregunté. Luis sonrió con suficiencia. A Félix no le gusta que lo despierten temprano. ¿Y tú? Parece que no has dormido nada. No se equivocaba. Dormir había sido una idea secundaria desde el momento en que me desperté abandonado en ese motel. Acabemos con esto, murmuré. Luis asintió, apagó el cigarrillo y se subió a la camioneta. Lo seguí, con el arma guardada en la guantera, de repente más pesada que antes. Condujimos kilómetros en silencio, mientras la ciudad se encogía tras nosotros. A medida que avanzábamos, el camino se volvía más accidentado. Finalmente, llegamos a una pequeña pista de aterrizaje. Un solo avión estaba parado en medio de la pista, de esos que se usan para el transporte privado de carga. Un grupo de hombres estaba cerca, conversando a una distancia que no pude oír. Luis apagó el motor. Este es diferente, dijo, volviéndose hacia mí. Un problema mayor. Un riesgo mayor. Si cometes un error aquí, no hay vuelta atrás. Me quedé mirando a los hombres cerca del avión, con el instinto diciéndome lo que no decía. Esto no se trata solo de conducir, ¿verdad? Luis negó con la cabeza. No. Hoy eres mi seguro. Metió la mano en la guantera, sacó una pistola y la puso en el salpicadero. ¿Has usado alguna vez una de estas? No respondí enseguida. Había estado en el ejército. Había manejado armas. Pero no era el tipo de hombre que recurría a la violencia sin razón. Pero ahora mismo, mis razones se acumulaban rápidamente. Así que tomé el arma y revisé el cargador. Estaba lleno. Miré a Luis. ¿Cuál es el trabajo?, sonrió Luis. Eso es lo que me gusta de ti, James. No hagas preguntas tontas. Un trato que salió mal. Salimos del coche. Luis me condujo hacia el grupo cerca del avión, su actitud se tornó informal, casi perezosa. Como si fuera un día más de trabajo. El hombre a cargo era Eduardo, un hombre corpulento, con la cabeza rapada y mirada penetrante. Estaba flanqueado por 2 hombres, ambos armados, que nos observaban atentamente. Luis y Eduardo intercambiaron palabras amables, pero yo no los escuchaba. Estaba concentrado en su lenguaje corporal. Algo no cuadraba. Eduardo estaba tenso. Sus hombres cambiaban demasiado el peso de su cuerpo, con las manos crispadas cerca de las armas. Luis también debió notarlo, porque su voz bajó una octava. ¿Tienes el pago? Eduardo sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. En cuanto a eso, sentí el cambio antes de que ocurriera. Los hombres de Eduardo sacaron sus armas. Luis fue más rápido. Sacó la suya, y antes de que pudiera reaccionar, el aire se llenó del ensordecedor sonido de los disparos.
Me agaché detrás de una pila de cajas, con el corazón latiéndome con fuerza. Luis había derribado a uno de los hombres de Eduardo al instante, pero el otro ya estaba disparando. Respiré hondo, me obligué a moverme y disparé 2 veces. El segundo hombre se desplomó. Eduardo se giró para correr, pero Luis ya lo tenía encima, lo agarró del cuello y lo estrelló contra el avión. «Intentas tenderme una trampa», siseó Luis, presionando su arma contra la mandíbula de Eduardo. Eduardo tosió, con las manos en alto. «No fue idea mía. Me pagaron para que te invitara». Luis entrecerró los ojos. ¿Quién? Eduardo dudó. Luis quitó el seguro. Eduardo entró en pánico. «Una mujer americana. Dijo que estabas ayudando a un hombre que no debería estar aquí». Se me heló la sangre. Una mujer estadounidense. Tenía que ser Olivia. Luis también debió de haber atado los cabos, porque su mirada se posó en mí y su sonrisa pícara regresó. Vaya, James. Parece que alguien te busca, después de todo. Cambio de prioridades. Eduardo no salió vivo de esa pista. Luis no dijo ni una palabra al respecto. Yo tampoco. Dejamos los cuerpos atrás, nos subimos a la camioneta y regresamos a la ciudad. Pero mi mente estaba a 1000. Olivia sabía que estaba vivo, lo que significaba que intentaba impedir mi regreso. Y si estaba dispuesta a pagar para que me eliminaran, significaba que no solo intentaba huir con el dinero. Quería borrarme por completo. Luis se metió en un callejón y estacionó, luego se giró hacia mí, todavía sonriendo con suficiencia. Supongo que no te irás todavía. Exhalé lentamente, el peso del arma en mi regazo me recordó lo que acababa de pasar. No, dije, todavía no. ¿Por qué ahora? No se trataba de escapar. Se trataba de venganza. El trabajo final. Personalmente. Luis no me preguntó si aún quería trabajar en el último empleo. Ya sabía mi respuesta. Ya tenía un pie en el inframundo, y salir de él no era una opción. Se suponía que el último trabajo sería sencillo. Una entrega más. Un sueldo más. Pero ahora tenía una idea mejor. No iba a terminar mi parte y desaparecer. Iba a usar este trabajo para preparar mi propia trampa. El montaje. Pasé los siguientes días aprendiendo todo lo que pude. Descubrí que Olivia y sus amigas aún no se habían ido del país. Seguían disfrutando de la vida, gastando mi dinero en los sitios más caros, pensando que no era más que un fantasma en su pasado. Creían que estaba enterrado. Creían que estaba sufriendo. Creían que habían ganado. Me quedaban 2 días para el último trabajo. Y en esos 2 días, me aseguré de que Olivia supiera exactamente con quién estaba tratando. La primera advertencia. Olivia tuvo la primera pista cuando intentó usar una de mis tarjetas de crédito robadas, y fue rechazada. Rachel tuvo el segundo al salir del hotel y descubrir que su coche de alquiler había desaparecido. ¿Maya? Maya fue la afortunada. Fue la primera en volver a verme la cara. Me aseguré de ello. Esperé a que estuviera sola, tomando un cóctel carísimo en un bar en una azotea. Me senté frente a ella, le di un sorbo a su bebida y sonreí. ¿Me extrañaste? Se puso pálida. Me incliné. Decírselo a Olivia, susurré. Ella es la siguiente. Maya se levantó de un salto, tirando su bebida al suelo y salió corriendo. La solté. ¿Por qué ahora? El verdadero juego apenas comenzaba. En cuanto Maya me vio, supe que el juego había cambiado. Su pánico fue inmediato. Su silla rozó el suelo al salir corriendo del bar de la azotea, casi atropellando a un camarero en su prisa por escapar. Podría haberla detenido, pero no hizo falta. Quería que corriera. Quería que se lo contara a Olivia. Tomé su cóctel abandonado, le di un sorbo lento y sonreí. Se había disparado el primer tiro. Ahora comenzaba la verdadera cacería. El efecto dominó. Para cuando salí de la azotea, sabía que Olivia estaría presa del pánico. Maya la llamaba con la voz temblorosa y la respiración entrecortada. Le decía que había visto un fantasma, que me había visto a mí. Olivia, en su arrogancia,
Había dado por sentado que estaba muerta o atrapada en un callejón sin nombre, mendigando. ¿La idea de que yo prosperara? ¿Que la persiguiera? Eso nunca formó parte de su plan. Lo que significaba que no reaccionaría con calma. Cometería un error. Y yo estaría observando cuando lo hiciera. El segundo mensaje. No perdí el tiempo. Esa noche, localicé donde se alojaban Olivia y sus amigas. El Orchid Grand Hotel, uno de los hoteles más caros de la ciudad. De esos lugares con suelos de mármol, conserje a tiempo completo y bebidas que cuestan más que el alquiler de algunos. Seguía viviendo como una reina, seguía usando mi dinero para financiar su fantasía. No por mucho tiempo. Entré al vestíbulo como si perteneciera allí, como si tuviera una reserva esperándome. No me detuve en recepción ni miré al personal. Simplemente caminé rápido y en silencio por los pasillos hasta llegar a su suite. Habitación 1403. Perfecto. Saqué un sobre del hotel que había robado en recepción. Escribí un mensaje breve y sencillo en el reverso. Luego, lo pasé por debajo de la puerta. La nota decía: intentaste enterrarme. Ahora estoy desenterrando la verdad. El primer error de Olivia. No me quedé a observar su reacción. En cambio, me escondí al otro lado de la calle, mezclándome con la multitud, observando la entrada del hotel. 15 minutos después, Olivia salió hecha una furia, pálida y frenética. Maya y Rachel estaban justo detrás de ella, susurrando furiosamente, mirando por encima del hombro como si yo fuera a aparecer en cualquier momento. Me quedé donde estaba. Porque este miedo en sus ojos, era mejor que cualquier confrontación. Estaban empezando a desmoronarse. Bien. Ese era el objetivo. Interrumpir la ilusión. El siguiente movimiento de Olivia era predecible. Fue directamente al banco a intentar acceder a sus cuentas. Ya las había bloqueado. Intentó usar una de mis tarjetas de crédito robadas otra vez. Declinó. Sacó su teléfono, probablemente para llamar a su nuevo novio. Quienquiera que fuese. Pero ya me había asegurado de que no recibiera respuesta. Porque ¿qué era lo que Olivia no sabía? Yo también tenía amigos. Y mientras ella se pasaba el tiempo jugando, yo me pasaba el mío haciendo contactos. Estaba a punto de descubrir lo poderosas que eran esas conexiones. El montaje. Luis había estado observando todo esto con asombro. «Sabes», dijo, reclinándose en su silla. «Cuando te conocí, pensé que solo eras otro hombre desesperado buscando una salida». Sonreí con suficiencia. «¿Y ahora?» Luis rió entre dientes. ¿Ahora? Creo que podría ser más peligroso que la gente a la que estás cazando. No se equivocaba. Había pasado semanas sobreviviendo, abriéndome paso desde la nada. Cada momento me había agudizado. Me había convertido en algo que Olivia y sus amigos jamás podrían haber predicho. No solo buscaba venganza. La estaba tramando. Y todo se redujo a la siguiente fase. Necesitaba un último trabajo. Pero esta vez, no trabajaba para Luis. Esta vez, Luis trabajaba para mí. La gran traición. Le hice un trato a Olivia que no pudo rechazar. Le envié otra nota, esta vez a su teléfono. Un mensaje anónimo, lo suficientemente críptico como para desesperarla. Nos vemos a medianoche. ¿Sola? O el mundo entero sabrá lo que hiciste. Sabía que vendría. No tenía elección. ¿Por qué ahora? No solo me tenía miedo a mí. Le tenía miedo a lo que yo sabía. La obra final. Medianoche. El punto de encuentro. Un muelle abandonado en las afueras de la ciudad. Aislado. Tranquilo. El escenario perfecto para lo que vino después. Me quedé allí. Esperando. El aire de la noche estaba cargado de anticipación. Entonces, pasos. Olivia salió de entre las sombras. Su rostro se transformó en una máscara de confianza forzada. ¿Pero sus ojos? Sus ojos estaban aterrorizados. Dio un paso lento hacia adelante. James. Incliné la cabeza. La observé.
Dejé que el silencio se alargara. Tragó saliva con dificultad. No sé qué crees que está pasando aquí. Pero... Guárdalo. Lo interrumpí. Mi voz sonaba tranquila. Demasiado tranquilo. Ya sabes por qué estás aquí. Se cruzó de brazos. Intentando fingir que no me molestaba. ¿Y qué? ¿Vas a amenazarme? ¿Qué quieres? Di un paso lento hacia adelante. La observé retroceder instintivamente. ¿De verdad creíste que podrías borrarme?, pregunté. ¿Creíste que simplemente desaparecería y te dejaría vivir feliz para siempre con mi dinero? Apretó la mandíbula. No sé de qué hablas. Me reí entre dientes. Respuesta equivocada. Antes de que pudiera volver a hablar, un coche se detuvo detrás de ella. Louise. Félix. Y otros dos hombres que nunca había visto antes. Se le cortó la respiración. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Sonreí. Amigos míos. Dio un paso atrás. Luego otro. Sus ojos se dirigieron al coche. Hacia las aguas oscuras más allá del muelle. James. Hablemos de esto. Lo intentó. Ahora le tiembla la voz. Podemos encontrar una solución. Me crucé de brazos. Como cuando resolviste algo cuando me drogaste. Cuando me diste por muerta. Ella palideció. ¿Eso fue? James, eso fue un error. No pensamos que sobrevivirías. Terminé por ella. Sí, me lo imaginé. Su respiración era entrecortada. Dejé que el silencio se cerniera entre nosotros. Dejé que sintiera el peso de todo lo que había hecho. Entonces saqué mi teléfono. Lo tengo todo. Dije en voz baja. Prueba de lo que hiciste. El fraude. El robo. El golpe que intentaste darme. Sus labios se separaron. James. Le mostré la pantalla. Un vídeo. La confesión de Maya. La confesión de Rachel. Las grabaciones de las transacciones bancarias. La vinculaban con cada delito. Estaba acabada. Sus rodillas casi se doblaron. Oh, Dios mío. Me acerqué más. No tienes salida, Olivia. Estaba temblando. Desesperada. ¿Qué? ¿Qué quieres? Susurró. Me incliné. Lo suficientemente cerca para que pudiera oír cada palabra. Quiero que sientas lo que yo sentí. Respiró temblorosamente. ¿Y si me niego? Sonreí. Entonces pasarás el resto de tu vida corriendo. La última risa. Al final, Olivia tomó la única decisión posible, lo transfirió todo. Hasta el último centavo. De vuelta a mí. Firmó una confesión. Y entonces. Desapareció. Quizás pensó que estaba escapando. Quizás pensó que podría empezar de cero en algún lugar nuevo. Pero no me preocupaba. Porque no importaba a dónde fuera. Siempre iba un paso por delante. ¿Y eso? Esa era la verdadera última palabra. Vi a Olivia firmar su confesión con manos temblorosas. Sus dedos apenas agarraban el bolígrafo. La que antes era segura de sí misma. La mujer presumida que se había reído al abandonarme en un país extranjero. Ahora era una pálida sombra de sí misma. Su respiración era superficial. Su piel estaba húmeda bajo la luz de la luna. Dejé que el silencio se prolongara mientras terminaba. Observando cada uno de sus movimientos. ¿Listo? Susurró, deslizándome el papel. Lo recogí. Leí cada palabra. Y sonreí con suficiencia. Ella lo había confesado todo. El fraude. El robo. Incluso el intento de silenciarme. Sus propias palabras. Su propia letra. Ya sabes, dije. Doblando el papel cuidadosamente. Y lo guardé en mi bolsillo. Esperaba más pelea. Tragó saliva con dificultad. ¿Qué quieres ahora?
Me tomé mi tiempo antes de responder. Miré a Louise y a Félix, que estaban a unos pasos de distancia, observando cómo se desarrollaba todo. Estaban esperando mi siguiente movimiento. Olivia también. La verdad era que ya había ganado. Tenía el dinero. Ya tenía la confesión. Había destruido la vida que ella creía que podía construir a mi costa. Pero quería una última cosa. Quería que recordara este momento toda su vida. Me acerqué más. Me incliné para que pudiera oír cada sílaba. Me quitaste todo. Olivia. Mi dinero. Mi identidad. Mi dignidad. Me dejaste pudrir mientras vivías como una reina. Bajé un poco la voz. Ahora te devuelvo el favor. Ella se estremeció. Saqué mi teléfono y le di al play. La voz de Maya llenó los muelles vacíos. Cruel y frenético por nuestra última conversación. Olivia lo planeó todo. Fue idea suya. Lo juro, James. No sabía que iba a llegar tan lejos. Entonces la voz de Rachel. Quebrada por el miedo. Por favor. James, no me molestes. Olivia era quien quería verte muerto. Yo no. Olivia palideció. Siempre te creíste la más lista. Murmuré. Pero no lo viste venir, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. Su mirada se dirigió al coche que la esperaba. James. Por favor. La ignoré. ¿Sabes qué es gracioso? Maya y Rachel ya se fueron. Salieron corriendo en cuanto supieron que estaba viva. Te dejaron atrás. Justo como me dejaste. Sus labios temblaron. ¿Dónde? ¿Dónde están? Me reí entre dientes. ¿Importa? Porque la verdad era que no necesitaba ir tras ellos. Ya se habían autodestruido. Maya fue vista por última vez intentando reservar un vuelo con un nombre falso. Desesperada por desaparecer antes de que las autoridades la atraparan, Rachel huyó del hotel llorando. Su vida estaba arruinada. ¿Pero Olivia? Ella seguía aquí. Y ahora, estaba sola. Me volví hacia Luis. Llévala al aeropuerto. Luis arqueó una ceja. ¿Y si huye? Sonreí con suficiencia. No lo hará. Olivia sabía que no había escapatoria. Dejaría este país en desgracia. Quebrada. Impotente. Y cargando con el peso de su propia traición. Eso fue peor que cualquier venganza que pudiera imaginar. Eso fue justicia. Un nuevo comienzo. Por la mañana, Olivia estaba en un vuelo solo de ida de regreso a Estados Unidos. Escoltada por personas que se asegurarían de que no desapareciera. Al mediodía, tenía mi pasaporte falso en mis manos. Al atardecer, ya estaba en el aeropuerto. Pasé por el control de seguridad con una confianza serena y firme. Lo había logrado. Me iba a casa. Mientras esperaba mi vuelo en la terminal, saqué mi teléfono por última vez y revisé mis mensajes. Encontré el número de Olivia. El último mensaje que me había enviado. El que le hizo reír mientras se marchaba. Todavía estaba allí, intacto. Sobrevive a esto, genio. Lo miré fijamente un buen rato. Luego escribí mi respuesta. ¿Lo hice? Le di a enviar. Y cuando anunciaron mi vuelo, caminé hacia mi futuro, dejando atrás a Olivia y todo lo que había hecho. Pero sabía, en el fondo, que ella nunca escaparía de lo que había hecho. Y esa fue la verdadera última palabra. Bajé del avión, respirando el aire fresco de casa. Durante semanas, había estado atrapado en una tierra extraña. Despojado de todo. Obligado a abrirme paso a través de la tumba que Olivia había cavado para mí. Pero ahora, estaba aquí, de vuelta en mi país, de vuelta en mi vida. Solo que ya no era la misma vida. Todo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había subido a un avión con su esposa, pensando que se iba de vacaciones. Ese hombre había sido ingenuo. Ese hombre había confiado demasiado. Ese hombre había muerto en un motel barato, solo y abandonado. ¿El hombre que regresó?
Era algo completamente distinto. Pero esto no había terminado. Todavía no. Había recuperado mi dinero. Había obligado a Olivia a confesar. Había arruinado la ilusión en la que creía vivir. Pero aún quedaba una última cosa por hacer. Y para eso, necesitaba encontrarla. La búsqueda comienza de nuevo. Sabía que Olivia no volvería a casa. Eso sería demasiado obvio. Demasiado predecible. No, ella huiría. Se escondería. Intentaría empezar de cero en un lugar nuevo. ¿Pero el problema de correr? Solo funciona si nadie te persigue. Y Olivia había dejado un rastro. Mientras sobrevivía en el extranjero, había forjado contactos. Algunos legales, otros no tanto. Y uno de esos contactos había estado más que feliz de investigar los movimientos de Olivia en cuanto regresó a Estados Unidos. No tardó mucho. Una transacción de hotel marcada. Un retiro de efectivo. Un coche de alquiler con otro nombre, pero con sus huellas por todas partes. Olivia se había equivocado. Y ahora la tenía. Una visita sorpresa. La dirección me llevó a un pequeño complejo de apartamentos a las afueras del pueblo. No era lujoso. Pero tampoco estaba deteriorado. Olivia prefería lo seguro. Se alojaba en un lugar tranquilo. Un lugar donde nadie hiciera demasiadas preguntas. Creía que tenía tiempo. Creía que estaba a salvo. Ella pensó que había desaparecido para siempre. Me acerqué a la puerta y llamé. Silencio. Entonces, pasos. Vacilantes. Cautelosos. Unos segundos después, la mirilla se oscureció cuando alguien miró por ella. No me moví. No parpadeé. Entonces hablé. Abrió la puerta, Olivia. Una inhalación profunda. Entonces, nada. Estaba dándole vueltas. Decidiendo si dejarme entrar o fingir que no estaba. Volví a llamar, más fuerte esta vez. No me hagas preguntar 2 veces. Una pausa. Entonces, el lento crujido de la puerta al abrirse. La puerta se abrió justo lo suficiente para que pudiera verla. Olivia estaba fatal. Su cabello era un desastre. Sus ojos estaban hundidos. Tenían ojeras debajo. Siempre había sido de esas mujeres que se enorgullecían de sus apariencias. Pero ahora, parecía alguien que no había dormido en días. Tragó saliva con dificultad. ¿Qué quieres? Entré sin pedir permiso. Se estremeció, pero no me detuvo. Sabía que no podía. Recorrí el apartamento con la mirada. Muebles vacíos, maletas a medio deshacer. El olor a café rancio y la desesperación flotan en el aire. No te estás adaptando bien. Lo noté. Se cruzó de brazos, abrazándose. No tengo tiempo para juegos, James. Me reí entre dientes. Qué gracioso. Porque eso es todo lo que jugabas conmigo. Ella apartó la mirada. Conseguiste lo que querías. Lo recuperaste todo. ¿Por qué estás aquí? La observé un buen rato y luego metí la mano en el bolsillo. Saqué la confesión que había escrito en el muelle. Se quedó sin aliento. Nunca la entregué. Dije, dejando el papel colgando entre mis dedos. Podría haberlo hecho. Podría haberte arrestado en cuanto aterrizaste. Sus labios se separaron. ¿Y entonces por qué? Porque la cárcel es demasiado fácil. La interrumpí. No puedes pudrirte en una celda sin tener que pensar en lo que hiciste. No, Olivia. Sufrirás igual que me hiciste sufrir. Dio un paso atrás, temblorosa. Me incliné hacia ella, bajando la voz. Donde quiera que vayas, allí estaré. Cada vez que intentes empezar de nuevo, estaré observándote. Nunca volverás a sentirte seguro. Nunca volverás a tener paz. Nunca olvidarás lo que me hiciste. Su respiración se volvió entrecortada. Por favor, James. Fui estúpido. Fui codicioso. No lo hice. Levanté una mano. Ahórratela.
No me importan tus excusas. Se secó los ojos. ¿Y entonces qué quieres? Sonreí. Quiero que vivas con miedo. Y dicho esto, me di la vuelta y me marché. Porque la verdad era que ya había ganado. Y ahora, Olivia pasaría el resto de su vida mirándola por encima del hombro. Tal como lo hice yo.